tenido alguna dificultad con el tema de la ficha de lectura? ¿O cómo vamos con ello? Profe, pues yo personalmente, yo ya se la mandé al correo. Ah, listo, listo. Yo ¿Listo? también, profe. Ah, listo. Entonces, Yo también, profe. ah, qué bien, qué bien. Sí, el plazo de entrega. Marta, dime, ¿no te escuché bien? Buenos días, profe. Buenos días, Marta. Yo también ya se la mandé el correo, profe, desde anoche. Ah, no, súper, este grupo es súper juicioso entonces en este tema. Estaba Sí. pensando si de pronto habían tenido alguna dificultad, ¿cómo les fue con ello? Bien, profe. Bien, profe. Listo. Bueno, entonces ya que no tienen como lío con ese tema, pues sí les voy a contar un poco como cuál es el interés de hacer esas fichas de lectura, o cuál, digamos, cuál es el sentido de realizar esas fichas. Lo que pasa es que cuando uno está haciendo investigaciones, usualmente debe hacer, bueno, siempre tiene que tener referentes teóricos, siempre tiene que eh, ir a autores que le den sustento teórico a lo que uno esté haciendo, por más de que de que la investigación sea eminentemente descriptiva, por más de que la investigación sea una investigación, digamos, muy centrada en lo numérico, en lo analítico, pues tú siempre necesitas un referente, ¿cierto? O varios referentes para decir, por ejemplo, para definir, por ejemplo, las categorías. Ustedes van a hacer una investigación para hablar sobre el tema de la pobreza en Colombia o la pobreza generada a partir del COVID la última, digamos, como etapa. Pues ustedes pueden hacer un análisis muy estricto alrededor de fuentes precisas del DANE, los referentes que saca los referentes pues, de pobreza que saca el Banco Mundial y otras pues, entidades de ello. Pero ustedes sí o sí tienen que definir cuál es el concepto de pobreza que van a abordar. Es decir, desde dónde están diciendo que se es pobre. Y eso tiene que llevarnos a que siempre nosotros buscamos pues como autores que nos den esas categorías, que nos precisen las categorías que nosotros estamos construyendo. ¿Y a qué va el tema de las fichas? Usualmente, a mí me ha pasado muchas veces, yo leo los textos que yo sé que necesito para la investigación, pero por cosas de cómo estoy, porque estoy leyendo en la cama o estoy leyendo en un espacio, pues no tomo nota. Y yo, este libro me sirve. Resulta que cuando yo estoy con el papel, estoy haciendo la investigación, me doy cuenta que tengo que ir a ese libro, pero como no guardé la página precisa, no hice la síntesis, no recuerdo exactamente qué es lo que decía el autor la, 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 o la cita que quería sacar. Entonces tengo que irme a volver a leer el libro, a buscarlo, a sacar pues como esa información y eso es retrabajo, o sea, eso es tiempo. Las investigaciones siempre tratan de optimizar el mayor tiempo posible. Entonces, estas fichas de lectura, digamos que son instrumentos muy válidos en la medida en que cuando ustedes están haciendo la investigación, cuando ya están en el marco de la investigación, ustedes cogen esta ficha de los autores que tienen que leer, ¿sí? Hacen de una vez esa ficha y ya cuando ustedes estén en el documento, cuando estén elaborando el documento, pues no tienen que ir a volver a leer el libro, sino que ya tienen ahí los datos en la ficha. Entonces, no tienen que releer, no tienen que hacer retrabajo porque ya ustedes tienen condensada la información que necesitan en la ficha. Hay otros elementos que tiene la ficha, por ejemplo, el tema del lugar, digamos, en dónde se consiguió. Lo que pasa es que muchas veces uno no tiene el libro, sino que lo tiene en la biblioteca, lo saca del Banco de la República o la biblioteca de la universidad, o está en la casa de un amigo. Y ese tipo de datos no sirve porque a veces uno no se acuerda dónde fue que consiguió el libro y empieza uno a buscar por todas partes. Resulta que no todos los libros se están vendiendo comercialmente, no todos están digitales, sino que toca prestarlos sí o sí, y eso también nos ayuda, digamos, como a tener esas referencias muy claras. Entonces, no, las fichas de lectura no son un tema formal necesariamente o solamente formal, sino que sí son, digamos, como guías que nos permiten poder, digamos, como aterrizar esos procesos, como sobre todo lo que tiene que ver como con el corpus teórico de las investigaciones, para no tener que generar como retrabajo al respecto. ¿Ibas a decir algo, Jorge? No, profe, no que me sacó y me volvió a empezar. Ah, dale, no te preocupes. Bueno, entonces, digamos que la necesidad de esas fichas es eso, se lo recomiendo mucho a ustedes, que ya estén, digamos, como definiendo la
la investigación que van a desarrollar, que tengan esas fichas presentes, sobre todo para, por lo menos para los textos que ustedes saben que son como fundamentales digamos, como en definir las categorías, los elementos, los documentos, como las bases teóricas de la investigación, lo que lo sustentan, porque eso les va a ahorrar mucho retrabajo. Se los digo como por experiencia personal. Pero bueno, vamos a lo que nos convoca hoy. Hoy vamos a trabajar algunos elementos alrededor de la investigación. Para el día de hoy necesitamos o necesito que definan cuál va a ser el método de la microinvestigación y además definamos la hoja de ruta. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál va a ser la población de muestra? ¿Cuál va a ser el formato de preguntas que van a realizar? ¿Y cuál va a ser, digamos, como el marco teórico más o menos? Eso sí lo podemos abordar con más profundidad la próxima semana, pero por lo menos como una idea general de cuáles son los autores que ustedes consideran que se van que van a usar digamos, para su investigación. Eso, digamos, es como lo que vamos a trabajar hoy, igual como lo hemos hecho todas estas jornadas. Alguna explicación, espero no demorarme máximo una hora con ello. Ustedes tengan 20 minutos, media hora para reflexionar y a las y entre las 10 y las 10 y media, pues poder, digamos, como ir retroalimentando. Ya estamos en la semana 4, ya estamos a mitad de este proceso y pues bueno, la idea sí es ir siendo muy como organizados con ir construyendo esto como en ese paso a paso. Bueno, a compartir pantalla, les voy a hacer una síntesis de alguna manera estoy a sacar unos mapas conceptuales, me disculpo que no he podido subir las diapositivas a la plataforma, apenas terminemos la sesión las subo para que las tengan y la puedan trabajar. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí. Sí, creo que Listo. Entonces, lo que vamos a centrar hoy, bueno, hoy vamos a centrar dos elementos. Uno, lo que tiene que ver, digamos, como con la recolección de información, y el otro es con el tema de los métodos de investigación. Métodos de investigación, casi que se podría decir uno que por cada investigación se podría crear su propio método. Eso lo hablamos, creo que con cierto detalle al principio. Pero para hoy sí es importante que ustedes definan cuál va a ser el tipo de investigación que van a desarrollar o cuál tipo de investigación más bien se acomoda de mejor manera a la investigación, a la microinvestigación propuesta. En ese sentido, vamos a trabajar esta primera parte, que es un mapa conceptual que tenemos ahí. Eso también está pues todo como en el módulo de la universidad. Resulta que nosotros tenemos, digamos, un elemento que es vital en la parte de la investigación, que es la recolección de información. Ojo ahí, a veces la recolección de información se vuelve el centro digamos, como que el centro de la investigación y no, o sea, la investigación, la recolección de la investigación, pues es un paso fundamental porque es el que, digamos, da cuenta de qué tan cierto o no es lo que yo estoy digamos, investigando, el constructo, la hipótesis que tengo, pues a través de la recolección de la información es que puedo, digamos, como validarla o no. Y para recolectar la información, pues yo siempre necesito ciertos instrumentos, ¿no? Y esos instrumentos deben tener dos condiciones fundamentales, ¿no? Deben ser instrumentos que sean válidos, o sea, que, que realmente me permitan generar, digamos, como mediciones que sean certeras y por ende también que deben ser confiables, es decir, los instrumentos deben arrojarme a mí datos que me permitan decir que sí, que lo que estoy indagando sí es cierto efectivamente. Tampoco hay digamos, como una forma única o un único instrumento de medición. Como les digo, depende de qué tipo de investigación, pues se generan los instrumentos que se miden, ¿sí? Eso uno puede usar, por ejemplo, encuestas, ahí está el tema, y las encuestas se pueden desarrollar de múltiples maneras, encuestas de selección múltiple, encuestas de preguntas abiertas, encuestas, digamos, de sí, no, encuestas, digamos, para mirar satisfacción, que son en escala numérica, que lo hablábamos la sesión anterior un poco.
Y eso es, depende de lo que investigue. O sea, no ir, digamos, pensando que es los instrumentos los que me van a determinar la investigación. No es el investigador el que determina los instrumentos, porque eso está aunado directamente a ello. ¿Y qué hacen esos instrumentos? Digamos, pues validar el constructo. ¿Qué es el constructo? Es la hipótesis, o sea, es la idea que yo estoy tratando de desarrollar. Y esos instrumentos, pues, se desarrollan mediante técnicas de investigación. Y esas técnicas de investigación pues tienen, digamos, como tres elementos. La observación, o sea, que yo haga una observación, digamos, del tema, que haga una investigación, digamos, de la población, que haga una investigación, una observación del espacio donde voy a desarrollar pues el proceso. Luego de esa observación puedo hacer o unas entrevistas o unas encuestas o ambas que me permitan, cuyas preguntas permitan, que eso es, digamos, lo que debemos estar pensando hoy, y les pido por favor que mientras estoy hablando vayan pensando en clave de qué preguntas son las que van a hacer, si ya las tienen mejor, cuáles son las preguntas que ustedes creen que les van a dar validez a la investigación que están pensando. Recuerden que las preguntas deben ser lo más precisas posible, que la encuesta sea lo más corta posible, que si pueden hacer la encuesta para enviarla por formulario de Docs, mucho mejor para no tengan que estar pues caminando a hacer recolección de información, que eso es agotador también y que a veces no es tan fácil como parece. Pero bueno, eso es un elemento. Y ese constructo, entonces, lo que hace es que desagrega, digamos, desagrega variables. ¿Qué significa variables? Pues que yo cojo datos y esos datos, cuando los empiezo a agrupar, cuando yo cojo todas esas preguntas que hice y las empiezo a tabular en un Excel, las empiezo a tabular en alguna, digamos, hoja de cálculo, pues esos datos empiezan a convertirse en variables. ¿Y esas variables qué son? Entonces, ya por ejemplo, empiezo a mirar, si yo pregunté si eran eh, hombres y mujeres, entonces, por ejemplo, si la pobreza está más, perdón, si la pobreza está más relacionada en población femenina que masculina. Entonces, fíjense que esos eran datos, pero cuando ya cojo esos datos y los empiezo a tabular, pues esos datos ya me empiezan a arrojar variables. Entonces ya no es solo que estoy diciendo que hay pobreza, sino que esa pobreza afecta más a un género que a otro. Si ya empiezan esos datos a tomar una forma y esa forma empieza como a darle también mucho más sentido a la investigación. Y pues bueno, segundo. Y pues esas variables, obvio, bueno, se distribuyen pues en cualitativas o en cuantitativas, dependiendo de lo que yo quiera hacer. O sea, si yo quiero dedicarme pues, a hacer descripción únicamente de lo que hago, que es sobre todo el ejercicio nuestro, o si es una descripción, digamos, cualitativa que sobre todo tiene pues como resultados descriptivos, bueno, en la parte contable, ¿no? Hay otras investigaciones en ciencias sociales que lo cualitativo es sobre todo un poco más de reflexionar. Mientras que en lo cuantitativo, pues sobre todo que es el análisis de lo estadístico y que generar indicadores. Que eso, por ejemplo, es fundamental. Por ejemplo, Marta, que tiene este tema que me parece muy interesante alrededor de la afectación de la pandemia a los locales comerciales. Pues como tú vas a coger datos cuantitativos, como tú estás cogiendo, por ejemplo, el flujo de caja del 2019 al 2020 como un comparativo entre ellos, pues tú ya puedes sacar análisis estadísticos y decir indicadores. Por ejemplo, qué tanto se redujo el ingreso en esos locales entre el 2019 y el 2020, y ahí ya te da datos porcentuales exactos, o sea, se redujo en un 20, en un 30%, en un 40%, y esos análisis estadísticos pues hacen que mi investigación tenga un peso muy diferente al que podía tener en cualquier otro campo. O sea, porque yo no estoy diciendo desde mi especulación, yo estoy diciendo desde mi intuición, sino que yo hice todo un proceso de investigación, generé unos instrumentos, generé unas entrevistas a una población muestral, o sea, a un grupo específico, y esas entrevistas me generaron unos datos, que esos datos los volví variables, y eso me permitió sacar esta información. Entonces, fíjense que no es, digamos que puede que seguramente la investigación sea coherente con lo que yo pensaba desde la intuición. Pero lo que nos interesa aquí es ver que la intuición, que la investigación permite es dar, digamos, como pruebas fidedignas. No es solo que yo lo intuya, sino que los datos, o sea, la evidencia empírica, o sea, recolectada, me está diciendo
que efectivamente el COVID ha afectado muchos negocios en la ciudad de Pereira y por ende es muy probable que en el país eso se haya generado. Y es más, ya puede llegar un cientista social como yo y coger esa investigación que hizo Marta y decir, es más, yo creo, ya desde el análisis como sociológico o desde la politología, decir, esa investigación que hizo Marta alrededor del tema de cómo afecta el COVID a los negocios comerciales es tal vez una de las razones que se haya generado un paro en Colombia, porque hay una población que se ha visto, digamos, empobrecida, restringida, limitada, mucha gente ha perdido los empleos y el tema de posibles reformas como la tributaria, pues hace que mucha gente esté, digamos, como generando desazón. Entonces, fíjate que yo estoy cogiendo un análisis tuyo sobre un tema muy particular y a partir de ese análisis yo estoy haciendo otra investigación basado en la tuya. Entonces miren que los análisis, las investigaciones pueden hacer eso también. Ustedes pueden hacer este primer ejercicio y a partir de acá pueden sacar una investigación mucho más profunda. Y eso es lo bello de este tipo de investigaciones, que son parte siempre para iniciar nuevas investigaciones. O sea, de cada resultado puedo generar yo nuevas hipótesis desde diferentes campos. Entonces no hay como como un conflicto entre paradigmas, digamos, investigativos, sino que al contrario hay como una complementariedad. Listo. Ahora vamos a hablar un poco de los métodos de investigación. Les voy a contar algunos que se usan tanto, digamos, como en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Y les reitero, por favor, vayan pensando estos métodos en clave de la investigación que van a desarrollar. Ojo, no son los únicos, hay muchísimos más métodos de investigación. Estos son solo algunos de los que estaban por ahí en los módulos, que creo que ustedes ya los han visto. Pero lo que vamos a hacer aquí en esto es aplicar estos métodos, o sea, que ustedes definan esos métodos de frente a sus investigaciones. Entonces está un método, digamos, de investigación que es el método que se llama investigación-acción, que es un método, de hecho, ese método de investigación-acción participativa es un método generado, pensado por un sociólogo colombiano que es Orlando Falsborda, y él lo que hace es como que transformar el sentido de cómo se hacían las investigaciones. Resulta que usualmente ustedes miran las investigaciones, por ejemplo, que se hacen en Europa, como los enfoques etnográficos y demás, y la investigación siempre propone como una distancia entre el investigador y el objeto estudiado. O sea, como si yo, investigador, soy distante a la investigación que estoy tomando, y eso hace que yo no, digamos, como que yo no intervenga en lo que en lo que voy a hacer, en la investigación. Orlando Falsborda cambia digamos, como esa idea, esa noción de cómo funciona esa relación entre investigador y objeto estudiado, y él dice que no. O sea, que el investigador tiene que intervenir en la realidad y tiene que aportar en su transformación. O sea, es digamos, como que si el investigador tuviera también un papel que jugar ahí, que no es solo el que tiene que llegar, que el investigador no es solo la persona que llega a recoger unos datos y a tomar un informe alrededor de ello, sino que el investigador tiene un papel activo, o sea, tiene una responsabilidad social, se quiere decir, y que esa responsabilidad social del investigador está en la medida en que uno no solo investiga para arrojar datos, sino que uno investiga para generar cambios y transformaciones sociales y para aportar a la sociedad. Y eso lo podemos hacer desde cualquier tipo de investigación. Por ejemplo, la investigación que estaba proponiendo Lorna alrededor del tema de analizar, tú estabas haciendo allá en el lugar donde estás haciendo como un análisis de qué tanto manejo de contabilidad tienen ciertos vendedores, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, Lorna, por ejemplo, en esa investigación que está haciendo, en la lógica en la lógica de Falsborda de la investigación participante, pues no solo va a arrojar esos datos, sino que Lorna debería, por ejemplo, mirar cómo se le generan herramientas de contabilidad básica a esas personas para que mejoren la contabilidad de sus negocios y puedan hacerlas crecer y puedan hacerlas prosperar. Fíjense que ahí hay una intervención directa del investigador. No es solo el investigador que llega y analiza el fenómeno y dice, ah, sí, ya me di cuenta, efectivamente ellos no tienen bases de contabilidad, sino que el investigador dice, bueno, ellos no tienen bases de contabilidad y por ende vamos a generar un proceso
de alfabetización en bases de contabilidad para garantizar que ellos tengan mejores herramientas de trabajo. Y eso hace lo mismo en todos los aspectos. Entonces voy a mirar, por ejemplo, el tema del agua en La Guajira. Entonces llego, miro al Guayú, voy al pueblo Guayú y miro cuál es el problema que tienen de agua, y no solo analizo el problema del río Ranchería, sino que miro cómo hay que intervenir de manera positiva para poder solucionar la situación que tiene el pueblo guayú. Entonces, no es este formato, este enfoque investigativo, es un enfoque investigativo que pone al investigador de cara a aportar en transformar ese objeto que está estudiando. Y fíjense que pues es colombiano y eso tiene mucho que ver porque aquí tenemos muchas carencias. Entonces aquí no aplica tanto esa investigación que se usa mucho en Europa o en Estados Unidos, que únicamente como que recolectan información, sino que aquí hay que brindar soluciones. Y eso fue, digamos, como las propuestas que tiene que generó Orlando Falsborg. O sea, investiga, pero investiga transformando. Para eso él tiene como unos elementos de análisis, y es que la investigación, digamos, analiza sobre todo situaciones sociales, o sea, cosas que hay que cambiar, que hay que mejorar. Entonces, bien, por ejemplo, lo que estaba diciendo Orlando, yo creo que ellos necesitan generar herramientas contables para mejorar sus negocios. O sea, es un investigador que mira problemas, o sea, problemas sociales de ciertos grupos que deben ser solucionables. Son investigaciones centradas en ello. Y se pueden hacer desde cualquier ámbito, desde la contabilidad, desde la ingeniería, desde las ciencias sociales, desde la medicina. Los resultados se dirigen más hacia la interpretación del fenómeno, obvio, pues a mí me interesa más mirar cómo lo cambio, cómo lo interpreto, que analizarlo en sí. Valora la subjetividad. Este elemento es fundamental porque muchas investigaciones son sumamente objetivas, o sea, se preocupan mucho por el tema digamos, como el constructo teórico y demás, mientras que en este método de investigación se preocupa mucho por saber qué es lo que la gente opina y qué es lo que la gente significa de sus problemáticas. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto qué es lo que pasa con muchas de las invasiones, o sea, los lugares pues, que uno llama como de invasiones, que suele suceder que esas invasiones, con las políticas que se hacen con esas invasiones, es redirigirlos a lugares, pues, digamos, como de interés social. Entonces generan ciertas casas de interés social y ustedes estaban acá, los movemos y ya tienen su casa y dejan la invasión. Pero resulta que eso no entiende que hay gente que tiene pertenencia con el lugar, o sea, que no es solo está ahí porque no tiene una casa, sino que está ahí porque está cerca de su familia, está ahí porque ha estado ahí desde hace generaciones, está ahí porque las casas son amplias y puede tener un patiecito para sembrar, y de todas maneras son personas, muchas de ellas, que vienen desplazados de la zona agraria y les hace falta ese tema de poder tener un huerto y un sembradío. Estuve acompañando un proceso de una invasión hace muchos años, ahí en Bosques de Combia, que eso es como esa invasión que está después del José Hilario López, como en la Vía Vieja Marsella, no sé si la conocen, como abajo del aeropuerto, pero bien abajo como sobre la Vía Vieja. Sí, antes como de llegar al puente. Sí, exacto. A la Antes, derecha. Sí, sí. bueno, yo estoy Es una trabajando. ladera ahí como bien pendiente y todo. Sí, exacto. Yo estoy acompañando, muchas gracias, Jorge. Hace muchos años como esa población, hace unos 12 años era, o creo que más. Y entonces ellos estaban con ese tema de que, o sea, además es zona de riesgo porque está al lado del río, o está el tema de que el río puede generar causa, inundación, las casas están ahí sí como el vallenato, pues son casas en el aire porque están casi todas ahí sostenidas, son dos guaduas, acá una L, y todo este espacio es como embolado, y todo está ahí también en ladera, casi horizontal, o sea, en pendiente, pero en horizontal, en vertical, en pendiente. Eh, pero entonces yo hablaba con uno de los líderes de la época, del lugar, y me decía, el problema es que yo soy campesino y a mí me quieren mandar para un barrio. Y yo aquí tengo, y efectivamente, ahí tenía sus marranos, tenía su huerta, su cultivo. Entonces yo no necesito que me manden para una casa, porque yo necesito o sea, yo necesito la tierra, porque yo lo único que sé hacer, además es un señor ya casi octogenario de 80 años, yo ya no entonces decía, yo ya no me voy a poner a aprender a hacer otra cosa, porque lo que he hecho toda mi vida es la tierra. Y fíjense que eso
es un elemento que parece básico, pero muchas veces no, uno se salta la interpretación que tiene la gente de los espacios, entonces cree que es muy fácil solucionar, ¿no? Entonces que se vayan para tal lado, pero es que no es tan simple, porque es que la gente tiene otras asociaciones y otras disposiciones con esos elementos. Entonces fíjense que la, la digamos que la técnica que propone Orlando Falsborda es una técnica de mucha escucha, de que tienes que llegar y escuchar a la comunidad, saber cómo es que interpretan ellos ese problema, porque puede que incluso para ellos no sea un problema. Que tú digas, no, ¿cómo es posible que no sepan leer? O sea, voy a llegar a hacer la alfabetización, pero puede que sea una comunidad que no le interese tanto lo escrito, porque es una comunidad que se ha formado a través de la tradición oral. Y es válido, porque es la forma en la que ellos interpretan esa realidad. Eh, Bueno, estos son como algunos elementos que tiene pues esta investigación. No me va a quedar aquí porque me quedo lo que me queda de espacio hablando de la, del método de acción participativa. Lo que pasa es que lo he practicado y me parece un método como bellísimo. Está el método de estudio, por ejemplo, bueno, ¿alguna duda, algún aporte aquí sobre el tema de método de investigación-acción? ¿Todo claro? ¿Dudas? Todo claro, profe. Vamos bien, profe. Sí, todo claro. Ah, bueno. ¿Qué les parece ese método de investigación? ¿Alguno lo va a usar? ¿Alguno dije, ve, yo creo que voy a usar ese método o no? Pues hay que ver primero las otras opciones, terminar de ver las otras y pues, ya como para uno acoplarse a cuál trabajaría mejor. Listo. Listo. Esperen que me está escribiendo ahí un estudiante y ya iniciamos. Bueno, sí, la idea es como que miren todos esos como paradigmas investigativos y sobre eso miren cuál se ocupa mejor para el ejercicio como que se viene. Listo. Ahora entonces se viene lo que, lo que nosotros llamamos el método de estudio etnográfico. El método de estudio etnográfico es un método, digamos, que es como tal vez uno de los métodos más populares para hacer análisis de grupos sociales. Ojo, no pensemos la etnografía únicamente como cuando busca uno diciendo etnografía, entonces se imagina como uno yendo a visitar un pueblo indígena, un resguardo. No, o sea, el estudio etnográfico puede ser de pescadores, puede ser de vendedores informales, puede ser de, o sea, la etnografía, o sea, la forma en la que nosotros construimos cultura está arraigada de muchas formas. Entonces, lo etnográfico no solo aplica pues como a ese tema como de lo étnico en el sentido racial, sino que aplica en términos de relaciones sociales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis de vendedores ambulantes en cierto lugar, pues eso puede ser un estudio etnográfico, porque estoy estudiando un grupo social determinado y estoy, aparte de ese estudio, generando, digamos, como unos análisis de ello. Entonces, no tengamos como esa marca que de pronto no nos sirve por el término étnico, ¿no? O sea, se puede aplicar a muchas cosas. ¿Qué es eso? Pues es una investigación donde el investigador se incrusta camuflado en la comunidad, grupo o institución con el objeto de observar su comportamiento. Ojo, la diferencia entre el método etnográfico y el de acción participante es que en el etnográfico el investigador llega ya, o sea, tú tienes como que tú te metes a ese grupo social, pero solo lo haces en aras de poder conocer cómo es su cotidianidad. Por ejemplo, si tú quieres mirar qué preguntas son las que necesitas en específico y no sabes cuál hacerlas, pues el método etnográfico te dices, bueno, ve allá, o sea, comparte con ellos, aprovecha, mira cómo es su vida, escúchalos, reconoce sus espacios, en qué jornada laboral están, bueno, cuál es el medio en el que se mueven, y sobre eso ya puedes, por ejemplo, ir determinando cuáles son las preguntas que te pueden servir para tu investigación. Por ejemplo, Marta está haciendo un estudio etnográfico de cierta manera
porque de todas maneras ella está muy involucrada con la... Es más, yo creo que el de Marta casi que es acción participante, porque lo que está haciendo Marta es una investigación que debe no solo arrojar unos resultados, sino que permitiría más adelante poder generar unos cambios en términos de lo que está sucediendo. Pero entonces, digamos que el método etnográfico es alguien que se inmersa, se mete en ese grupo de estudio, en esa población de análisis, pero lo hace para poder como tratar de conocer de manera muy completa cuáles son las diferentes dinámicas en las que se mueven esas personas, o sea, cómo conviven, digamos, por ejemplo, cómo se ve ese tema de la afectación del paro. Entonces, yo quiero hacer un análisis del tema, por ejemplo, del paro. Entonces, yo voy a la gente que vive en Dos Quebradas y que no ha podido venir porque siempre está taponado el viaducto, o el tema de los trancones, o no sé, ayer un estudiante me decía, tuve que hacer casi 20 horas de fila para tanquear el carro. Eso, eso impacta, ¿sí? Y entonces el método etnográfico lo que hace es entrar ahí, tratar de reconocer cómo son esas situaciones y cómo se afectan, pues, como en todos los diferentes campos, alguna situación, algún problema determinado, ¿sí? Por ejemplo, Jorge, tú estás haciendo el tema de la evasión, ¿cierto? De la evasión fiscal en los pymes. Sí, sí, porque de acá de Pereira. Sí, muy bien. Pero, por ejemplo, a Jorge el método etnográfico le puede servir, porque es llegar, hablar con ellos, mirar cómo es su cotidianidad, mirar, por ejemplo, qué tanto se está moviendo, qué tanto venden. Pues, o sea, el etnógrafo es como si llegara y se mimetizara con el espacio que estudia. No lo interviene necesariamente, o sea, la diferencia con el método participante es que el etnógrafo no necesariamente va a transformar eso, es más, no lo va a hacer, pero sí hace como que una inmersión muy profunda en aras de poder conocer de la manera más global posible el fenómeno, o sea, tratar de conocerlo de la manera más global posible. Eh, un amigo estuvo, Profe, me hace un favor claro, bien Marta, grande, me recuerda el nombre, que se me interesa harto. el método etnográfico, Sí, método de estudio etnográfico. Mira, aquí está la diapositiva. usted sube estas diapositivas, profe, a la Sí, claro que plataforma. sí. Apenas terminemos la subo. Ah, bueno, profe. Listo. Entonces, este método de estudio etnográfico es eso, o sea, el investigador busca información de los diferentes aspectos del grupo, el trabajo de campo se constituye en la ruta, es decir, llegar allá, tomar datos, reconocer los aspectos, la observación en este método es muy importante, o sea, estar muy pendiente de ese grupo, y permitir a través de esa observación, pues ya hacer un proceso como de seleccionar y observar, digamos, y ordenar qué de lo que puedo observar puedo generar conceptos. O sea, qué elementos de lo que yo observo puedo generar, digamos, elementos de análisis. Es decir, les contaba un amigo, un profe que estuvo el lunes acompañándonos en un seminario, un seminario de acá de la Remington, está haciendo el doctorado en México y él hizo una investigación que me pareció importantísima sobre el clientelismo. Y ese clientelismo, o sea, el clientelismo que conocemos, el tema de la política, del tema de lo de los favores, de todo ese tema de cómo funciona a veces, digamos, como la política acá, pero hizo un estudio sobre el clientelismo en Palmira. Y él hizo un estudio etnográfico, o sea, él llegó, conversó con líderes, se acercó mucho a eso, estuvo en espacios como muy, eh, como muy de esa lógica natural y sobre eso construyó unos conceptos sobre cómo funciona digamos, ese tema del clientelismo en Palmira. Y ustedes miran ese estudio, es un estudio que nos podría explicar cómo funciona el clientelismo en Pereira, pero además no es un estudio, digamos, como moralista, o sea, no lo mira desde lo bueno ni desde lo malo, sino que únicamente él quería saber cómo funcionaba eso. Y fue una tesis de maestría muy bien hecha, muy bien lograda, y le digamos como bien con ese trabajo. Y miren que es eso, analizar el clientelismo, un tema que uno no supondría que tiene investigación, pero que lo hizo a través de un proceso, digamos, como de inmersión muy preciso. Eh, Está el otro método de investigación, que es el método de investigación descriptiva, ¿sí? Que el método, pues, digamos que su nombre lo dice, lo habíamos hablado un poco, o sea, el centro de la método de la descripción es describir la estructura de los fenómenos analizados, las relaciones y las dinámicas, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son los elementos, digamos, de este método de investigación? Pues que la recolección de datos se basa en el registro de lo que uno observa, ¿sí? O sea, la descriptiva, entonces trata de tomar como de manera muy precisa la información que ve,
El investigador también, obvio, tiene que sumergirse un poco en la realidad para encontrar las preguntas que faciliten la comprensión. Entonces, ¿qué es eso? O sea, que si yo quiero hacer una investigación alrededor de la evasión, que es la pregunta que hace Jorge, que es el tema que está trabajando Jorge, pues yo tengo que conocer muy bien ese ámbito para saber cuáles son las preguntas que me van a permitir a través de una encuesta responder las dudas que yo tengo. Si yo no hago una inmersión como muy completa en ello, o sea, y la inmersión no solo es ir allá, sino es buscar en internet, documentarme sobre ello, o sea, buscar textos, entonces hacer un ejercicio muy profundo como de pesquisa para poder llegar a esa, digamos, a cuando esté en la parte de la creación de las preguntas, por ejemplo, hoy, que eso es lo que estamos haciendo hoy, tengamos muy presente que esas efectivamente me van a llevar como a ese camino. Pero si yo no conozco la realidad de la investigación en lo descriptivo, pues va a ser muy difícil que yo pueda tener, digamos, como llegar a buen puerto al final. ¿Sí? Entonces digamos que un elemento que es importante tener en cuenta en la descriptiva es ese. Eh, y digamos que el método de investigación descriptiva, pues el objetivo cuál es conocer la situación, o sea, es poder, perdón, es poder conocer, digamos, con la situación al detalle de lo que está pasando, o sea, tratar de que no se le vuelen a uno nada, de ninguna información que sea relevante para poder describir el fenómeno de manera completa. Y eso aplica, digamos, también para la física, eso aplica para lo social, eso aplica para lo contable. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una investigación descriptiva de la contabilidad de ciertos negocios, pues no se me puede pasar nada de la contabilidad, porque por cualquier cosita que se me vaya, pues va a alterar el resultado y por ende pues no va a ser, digamos, un análisis completo. Entonces, por eso es importante tener como todos los detalles que sirven para la pregunta que está investigando en lo descriptivo. Bueno, el método de investigación explicativo es como un método complementario al descriptivo, y es que luego de que yo hago, o sea, el método descriptivo, como es lo único que hace es coger los elementos y describirlos, ¿sí? Se aplica mucho en las ciencias exactas, se aplica mucho, digamos, también en las ciencias económicas, tal vez. Por ejemplo, cuando uno mira las encuestas del DANE, cuando uno hace los resultados del DANE, ellos hacen es descripciones, ellos cogen unas preguntas y esas preguntas le permiten saber ciertos factores, entonces el tamaño de las familias, cuántas personas en esa familia trabajan, cuántos son los ingresos promedio. Pero miren que ahí lo que está haciendo es describir, únicamente describir. Y el DANE luego, cuando hace todo ese proceso, saca esas descripciones, o sea, esa tabulación y esas variables que construyó y las muestra. Pero el DANE ahí no está interviniendo, usual necesariamente, no está analizando ello. Mientras que la descripción analítica es cuando ya cojo todos esos elementos que yo describí y digo, bueno, aquí lo que me está contando es que la mayoría de los pobres en Colombia son mujeres, por ejemplo. Entonces ya yo, bueno, quiero analizar por qué. O sea, ¿por qué es que la mayoría de la pobreza está en las mujeres? Bueno, porque está el tema de que las mujeres son madres de cabeza de familia, está el tema del abandono de los hogares. Bueno, puede uno ya empezar a coger ese tema, esas descripciones y empezar a analizar esos resultados y buscar respuestas de esos resultados que me arrojan. Entonces, cojo todo, algún elemento de ello y trato de buscar preguntas digamos, como que a partir de ahí analizar qué puedo ser, digamos, cuáles son las causas que producen ese fenómeno. Ya, por fin me iluminé. O sea, cuáles son las causas que producen ese fenómeno y por ende cuáles son las posibles soluciones al mismo. Entonces, fíjese que el método analítico ya no solo se queda en tomar los datos, analizarlos, sino que se preocupa sobre todo o principalmente, de analizar esa información, de analizarla en función de estas, digamos, como preguntas, qué es lo que se quiere explicar, qué es lo que finalmente se explica y qué es lo que se concluye. Es decir, cojo todos esos datos, cojo toda esa información que ya tenía y lo que hago es buscar cuáles son las causas, cuáles son los elementos que están como correlacionales. Eh, Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el método explicativo hay una diferencia entre causalidad y correlacionalidad, que es fundamental. Y es que algo esté correlacionado no significa que sea causa de la otra. Por ejemplo, eso que dicen las abuelas que siempre que tiembla hace mucho calor.
puede que haya correlación, o sea, yo no digo que no, pero eso no significa que una cosa sea causa de otra. Entonces hace mucho calor, no es que va a temblar, porque el que esos dos fenómenos se junten, ¿sí? O sea, se relacionen en cierto momento determinado, no indica que uno cause el otro. Entonces, en un método de investigación, digamos, explicativo, es muy importante tener eso diferenciado. O sea, que si lo que yo voy a buscar son los elementos que realmente son causales. O sea, ¿qué es lo que causa eso? ¿Qué es lo que causa que por ejemplo, los pymes evadan el fisco? ¿Y por qué cuáles son las causas de ello? Entonces, yo estoy haciendo una descripción del fenómeno, pero estoy buscando cuáles son las causas. O sea, ¿por qué? Y en ese por qué es que voy a encontrar, digamos, también incluso dar una posible solución a ello. Y que otros elementos se correlacionen a ese tema de la evasión fiscal. Entonces está el tema de la ilegalidad, está el tema de la informalidad, está el tema de la percepción de seguridad, o sea, todos los otros elementos que pueden estar asociados a esa base que yo estoy analizando y que me pueden permitir arrojar, digamos, respuestas alrededor de eso, que es lo que yo estoy queriendo saber. Bueno, yo voy a describir, por ejemplo, o sea, si por ejemplo Jorge fuera a hacer el método descriptivo, entonces únicamente llegaría y cogería esos datos y diría, sí, efectivamente, esta población está evadiendo porque si pagara impuestos, no tendría cómo subsistir porque no le sería rentable el negocio. Estás describiendo. Pues eso te lo dan los datos. Pero tú dices, bueno, pero ¿cuáles son las causas de ello? Entonces tú ya vas, por ejemplo, al tema de analizar cómo está el tema de la tributación en Colombia, quiénes son los que tienen la mayor carga fiscal, eso por qué se debe, cómo cambiar eso. Entonces fíjate que tú ya estás yendo a las causas de eso y eso permite, digamos, como un análisis mucho más completo que únicamente la descripción. Obvio no, esto es porque se puede aplicar en ciertos momentos, no es porque una sea mejor que otra, sino que eso depende también de que se esté preguntando. Yo creo que les digo mucho esto, pero es que es el investigador quien define, no la investigación, y eso también depende de sus búsquedas. Entonces, si me dicen, no, profe, la mía va a ser descriptiva, no hay problema, si va a ser etnográfica o si va a ser explicativa, eso pues depende digamos, como de las preguntas que ustedes estén haciendo. Aquí estamos pues también con otro método de investigación que es el que se llama Xbox Factor, que realmente no es tan complejo, sino que se habla de Xbox Factor, es cuando yo investigo cosas que ya sucedieron o que cuando yo investigo cosas que se salen de mi capacidad de análisis. Por ejemplo, cuando yo trato por ejemplo, en la paleontología o en la arqueología, que hacen investigación a través de civilizaciones que fallecieron hace mucho tiempo, que se acabaron hace mucho tiempo, o de animales que se extinguieron, pues yo estoy investigando algo que ya sucedió. Entonces, cuando yo quiero investigar el tema de, no sé, el impacto ambiental o cómo fue el cambio de la glaciación hace, no sé, 10.000 años, no estoy seguro hace cuánto fue. Eh, Ahí estoy analizando un hecho que ya sucedió. Yo no puedo controlar esas variables, o sea, yo no puedo controlar eso porque pues, es algo que pasó hace mucho tiempo. Ojo, no es el histórico, ya viene el histórico porque te debes diferenciar uno de otro. O, por ejemplo, cuando pasa mucho en la física, no sé si ustedes se han visto Cosmos, la serie. ¿Alguno conoce Cosmos? Bueno, Ah, No, yo. no, Cosmos se los recomiendo si les gusta un poco la ciencia. Cosmos es una serie, pero es basada en una serie de los 70 de un, eh, de un astrofísico que se llamaba Carl Sagan. Y hace unos años, hace unos 10 años, salió como una nueva versión de esa serie con Neil deGrasse. Y es una serie que habla sobre el tema del origen del universo, que habla sobre el tema, pues, o sea, es como física llevada, pues, como a los hogares, es familiar, la pueden ver con sus hijos y demás. Pero en Cosmos muchas cosas de las que se analizan, pues son métodos ex post factos porque no hay forma de que uno coja ese objeto de análisis y lo lleve al laboratorio, porque no hay forma de controlar, por ejemplo, las variables, no hay forma de controlar los agujeros negros para poder analizarlos. Entonces, como no se puede controlar ello, entonces se trabaja, digamos, desde cierta interpretación, asumiendo que lo que está pasando es un fenómeno natural. Entonces, los métodos ex post factos se usan es como para eso cuando yo no tengo cómo tener, digamos, como una muestra de lo que estoy haciendo porque no tengo control de esas variables.
Les recomiendo que vean Cosmos. Si les gusta el tema de la ciencia, se van a divertir. La encuentran fácil por ahí en serie, pues en internet. Creo que está en YouTube, debe estar. Y el último que les voy a mostrar, pues que es el método de investigación histórica, que, que bueno, es como el método que más manejo yo, que es el que he estado como trabajando por más tiempo, es el que está como muy centrado en mi búsqueda. Sin embargo, por ejemplo, un- una pregunta que les quiero hacer sobre este tema del método de investigación histórica, y es cuando, cuando la gente dice que todo pasado es presente, ¿a qué creen que se refiere esa frase? Que todo pasado es presente. Alguien que me dé una intuitiva, no hay ningún problema. Profe, pues yo pienso que dicen eso porque muchas cosas de las que le pasan a uno en el pasado son, hoy en día son como lecciones. Pues para mí significa eso. O sea, lo que vivimos en el pasado son lecciones ahorita en el presente. Muy bien, Yuri, muchas gracias. Igual no hay una respuesta definida sobre ello, o sea, todas las respuestas son válidas, pero la que estás dando me pareció además muy interesante. ¿Alguien más que quiera decir algo sobre esa frase, que dice que todo pasado es presente? Sí, Fabiola. Bueno, Mari. Profe, buenos días. Dale, buenos días, Mari. Puede ser, profe, porque tal vez nosotros siempre llevamos ese presente, ese pasado, lo tenemos en los recuerdos, lo estamos recordando, estamos comparando el presente con ese pasado. Entonces puede ser por eso que aunque es pasado, nosotros siempre lo tenemos presente. Sí, muy bien, muy buena respuesta y muy también de la mano de lo que opina Yuri. ¿Alguien más? Profe, pues mirándolo desde donde viene como las palabras que son de las abuelitas siempre vienen a traernos como el pasado, no, porque ellas siempre nos cuentan de lo que era, de lo que pasaba, y le colocan a uno la comparación, no, a lo que es ahorita. Pues mi abuelita es así, no sé, ella me cuenta una historia, entonces me dice ahorita, ay, pero mi hija en este tiempo, esto, empieza como a desglosar eso del pasado ahorita en el presente. Muy bien, muchísimas gracias, Fabiola. ¿Alguien más? Los veo tímidos hoy. Bueno, les cuento que pasa que nosotros asumimos la historia y asumimos el pasado, usualmente como si el pasado fuera algo que estuviera atrás y que fuera inmodificable, como que no, es que el pasado no se puede modificar porque yo no tengo una máquina del tiempo para viajar y cambiar los hechos del pasado. Pero resulta que el pasado sí cambia constantemente porque es que el pasado se escribe en presente. Las respuestas que están dando ustedes me parece que están muy bien y asocian además esa lectura, digamos, como del pasado que tenemos en nuestra vida. Pero cuando uno ya lo habla desde el concepto histórico, desde la categoría histórica, pues resulta que todo historiador construye la historia en presente. Y como todo presente se está construyendo, como todo pasado se está construyendo en este momento, pues resulta que el pasado siempre se está reelaborando. No sé, por ejemplo, el tema de cómo nos construyeron nosotros, tal vez en algún momento el concepto de pasado desde el tema de la conquista española. Entonces tuvimos un concepto en que llegaron los españoles y entonces como el encuentro de dos mundos, pues que es como una cosa un poco rosa, pero ahora los historiadores están diciendo, no, espere, que eso no fue así, no fue tan bonito, o sea, aquí hubo conquista, aquí hubo violencia, o sea, aquí eso fue impuesto, eso no fue tan de común acuerdo. Entonces, fíjense que se está reelaborando el pasado, pero ese pasado se está reelaborando es hoy. Entonces, lo mismo, entonces está, por ejemplo, lo que hicieron los indígenas de tumbar el monumento de Robledo. Eso es una forma de reelaborar el pasado, porque están diciendo es que él no es un héroe, él realmente fue un conquistador desde su discurso, porque estamos hablando desde la visión que tienen los Misak, o sea, desde la visión que tienen los indígenas Misak. Pero entonces ahí lo que estamos viendo es que el pasado
no es algo inmutable, sino que siempre se está transformando. Y de hecho lo que decía, por ejemplo, Fabiola con las abuelas es muy bello, porque las abuelas siempre le dan una versión distinta a uno de lo que pasó. Siempre están como que, claro, porque la memoria también tiene ese tema de que uno la va, digamos, como construyendo. Pero fíjate que eso genera reelaboraciones. Entonces una cosa es lo que te dice un día una abuela, o lo que me dice un día mi abuelita, sobre cómo fue el matrimonio con mi abuelo. Entonces, depende de su estado anímico, va a decir que fue un matrimonio bellísimo, que se amaron, además que tuvieron 7 hijos, y en otra me va a decir, no, ese era un infiel y me puso los cachos. O sea, y es la misma historia, pero ella la está reelaborando según pues, sus condiciones afectivas. Bueno, no es lo mismo que me contara la historia del abuelo cuando el abuelo estaba vivo, ahora que falleció, porque claro, uno tiende, digamos, como a enaltecer un poco a los muertos, y eso hace que la visión que uno tenga de ellos cambie. Pero entonces, porque a qué voy con esta pregunta, pues también como que quería socializar un poco, y es que cuando uno piensa la historia, la investigación histórica, piensa que es como que uno llega, el historiador llega y coge un pedazo del pasado y lo analiza y lo trae al presente, como si fuera una muestra precisa. Pero resulta que no es así, ¿no? Porque cuando uno llega, como yo estoy interviniendo en presente, pues yo intervengo con ciertos intereses ideológicos, con ciertas cargas políticas, con ciertas cargas emocionales, y eso hace que yo analice ese fragmento del pasado que estoy estudiando de una manera, digamos, diferente o bueno, la aborde de ciertas formas. Y eso hace que ese pasado lo esté relaborando según mi propia visión, o sea, mi propia carga como historiador. Entonces, fíjense que no es como tan plano como uno lo asociaba. Yo les digo, porque cuando yo entraba a la maestría pensé eso, que uno llegaba y cogía como un pedazo del pasado y lo analizaba y lo traía y que eso hacía el historiador, pero resulta que no. O sea, porque como yo lo que estoy haciendo es una reelaboración casi que del pasado mío. Y eso hace que cambie un poco la forma en la que lo interpreto y la forma en que lo asumo y lo veo. Y entonces, ¿cuáles son los elementos, digamos, que sí se tienen en la investigación histórica, que se parece mucho al tema de lo contable? Bueno, o a lo exacto, o muy cercana a las ciencias exactas, es que uno depende de fuentes primarias y secundarias. O sea, las fuentes primarias, entonces, si puedo tener, por ejemplo, acceso de si los protagonistas todavía están vivos, si puedo tener entrevistas de ellos, o puedo llegar a conocer sus diarios o información que sea fidedigna de alguno de los que protagonizó en la situación. Eso es una información primaria, sí. Pero si no la tengo, sino que tengo que ir, es por ejemplo el periódico, que el periódico sacó una nota, pues ya esos son, o tengo que hablar de la memoria oral, pero de un hijo, de un nieto, pues ya esa información es secundaria porque no, no, no es tan, digamos, tan fidedigna como la primaria, pero me permite ir también construyendo una muestra para poder analizar el hecho histórico que estoy haciendo. Entonces, en lo histórico sí que es fundamental el tema de la recopilación de datos. O sea, si uno no tiene, uno puede hacer la mayor elaboración de, que, digamos, la mayor elaboración de un tema. Pero si uno no tiene fuentes, si uno no tiene datos, eso desde lo histórico no se toma muy presente porque finalmente lo histórico, las fuentes son las que hablan. O sea, digamos que la gran diferencia entre un buen historiador y un mal historiador es el tema del manejo de fuentes. Entre más fuentes tenga, pues mucho más seria, juiciosa, profunda va a ser la investigación. Pero bueno. Eso era como para contarles un poco. Esos son como algunos de los métodos pues, de investigación que les traje para hoy, para que ustedes miren si alguno de estos se acopla. Y bueno, aquí este tema de la recolección de información, porque ya es la parte en la que estamos en este momento de nuestra microinvestigación. ¿Qué vamos a hacer entonces? Entonces, vamos a definir cuál va a ser el método para la microinvestigación y la hoja de ruta ya precisa. ¿Cuál va a ser la población de muestra? Y esa población es cuántas personas, cuál es el formato de preguntas, de una vez cuáles son las preguntas, cuántas preguntas, y bueno, ir mirando de pronto el marco teórico, que eso sí lo podemos como comentar. Entonces son las 9:30. ¿Qué les parece si nos vemos ahorita a las 10 en punto y trabajamos de 10 a 10:30 en esta parte? Profe, qué pena, ¿me puede repetir los puntos, por favor? Dale, aquí no los estás viendo, mira. Sí, profe, gracias. Listo. Dale, no, aquí está. Entonces, definir método de investigación, de la microinvestigación, ¿sí? Si va a ser descriptivo, si va a ser explicativo, si va a ser
etnográfico, y definir la hoja de ruta, que es cuál va a ser la población de muestra, o sea, a quiénes y a cuántas personas voy a entrevistar, cuál va a ser el formato de preguntas, cuántas preguntas son, si son 5, si son 10, si son cerradas, si son abiertas, ojalá tenerlas ya y tenerlas ya como presentes, que son las preguntas que me van a arrojar, digamos, como los indicadores y las variables de la investigación. El marco teórico, aunque ese no, pues por lo menos si lo tienen, enunciarlo, si no, lo podemos ir trabajando para la siguiente sesión. ¿Queda claro? Sí, profe. Listo. Entonces nos vemos a las 10, ¿les parece? Sí, profe. Listo. Entonces aquí voy a estar cualquier duda y nos vemos entonces a las 10 para hacer la retroalimentación. Profe, me hace un favor, puede dejar la diapositiva un momentico, Ah, claro que que no sí. terminé de Claro que sí. copiar. Aquí está. Aquí la voy a dejar para que la tenga. Profe, yo le puedo pedir un Gracias. favor. Claro. Yo le puedo mandar esto por el WhatsApp o por el chat de acá, es que a las 10 tengo que conectarme a una reunión del trabajo. Claro que sí. Igual puedo conectarme a las 2 a la vez, pero no podría como estar como atento, sí, como... Dale, no te preocupes. Trabájale, o sea, caméllale a eso y me envías al WhatsApp la solución o al correo. No hay Listo. ningún problema. Bueno, ya. Listo. Mm,
¿Listo? ¿Ya estaron? ¿Ya terminaron? ¿Cómo van con ello? Sí, profe, ya, pues en ¿Sí? mi caso, pues creo que ya. Ah, dale. Entonces, si quieren, porque de todas maneras, como aprovecharla para poder hacer una buena retroalimentación, que a veces nos quedamos como cortos con ello. Bueno, profe, en mi caso yo utilizaría el método de acción, ¿cierto? ¿Por qué utilizaría el método de acción? Porque es un estudio de un problema social específico, ¿cierto? Que sería cómo han llevado la contabilidad en estos tiempos de COVID en el barrio de Japón. Sí, ¿A quién se lo haría? A los comerciantes del barrio de Japón. ¿Cuántas preguntas? Yo redacté 10 preguntas, profe. 10 preguntas. Sí, Listo, ¿ya las tienes? sí, profe, ya las tengo. La primera que sería, ¿qué tipo de empresa es? Yo las escogí de selección múltiple, las voy a hacer en el programa de, de Google, ¿cierto? Entonces la primera sería, ¿qué tipo de empresa es? ¿Una tienda, una distribuidora o un supermercado? ¿Qué tipo de contabilidad manejan? ¿En libros, sistematizada o no llevan contabilidad? Tercera, ¿qué proceso de contabilidad aplico en tiempo de pandemia? Entonces yo le coloqué, no se llevó contabilidad, no se utilizó el programa o se aplicaron nuevas alternativas. Cuarta, ¿cómo se encuentra la cartera de proveedores? ¿Al día o en mora? Quinta, ¿cómo afectó el COVID el proceso de contratación? Yo le di 3 opciones, sacar personal, recorte de honorarios o no contratación. Sexta, desde su punto de vista, ¿cómo se podría ayudar a los comerciantes del barrio del Japón? Organizando las vías, más ayudas para los pequeños tenderos y mejorar la seguridad del barrio. Séptimo, ¿sabe llevar contabilidad? ¿Sí o no? Octava, ¿es importante llevar contabilidad para usted? ¿Importable, ajustable o relevante? 9. ¿Cómo generar una herramienta para mejorar tiempos de COVID? Creando nuevas garantías, bajando los impuestos. La DIAN deben de mejorar las políticas para los recaudos. Y la 10, ¿cuál fue el comportamiento de las ventas en tiempo de COVID? ¿Bajaron, crecieron o se sostuvieron? Esas son mis preguntas, profe. Muy bien, Fabiola. Creo que las preguntas están muy bien diseñadas. Lo único sería mirar el orden. Hay unas, por Sí, ejemplo, porque hay unas que son las principales, que es lo principal que debería como preguntarles, sino que las tengo escritas es así como me fueron surgiendo. dale, muy bien. Y lo otro es, ¿a cuántas personas vas a entrevistar? Profe, ya eso se lo había comentado en la clase pasada, también a 10 personas. 10 personas. Ah, listo, listo, listo. Sí, Entonces, tenemos. Lo que no sé es si el método participante sea o de pronto sea más el etnográfico o el analítico, pues el explicativo. es que yo habría tenido la duda con el analítico, profe, porque es como de analizar también esos Sí. datos, pero ya en el día, luego fui a buscar en internet de acción y vi que es como una problemática. Ujú. Sí, o Entonces sea, tú ahí, vas a... Dale. Pero entonces recuerda que si es acción participante, perdón, tú tienes que en la investigación generar posibles soluciones. entonces me queda mejor analítico y de entrar a observar y analizar toda esa información. Exactamente, explicativo. Porque si tú me dices que es participante, el final de la investigación, yo te digo, bueno, Fabiola, ¿cómo vas a cambiar eso? Porque eso es lo que indica el participante. Cambio en el explicativo, tú coges los datos y explicas el porqué, la causa, puedes generar posibles soluciones, pero en ese centro. Ah, bueno, profe. No, no, igual muy bien, Fabiola. ¿Y ya cuándo piensas iniciar con estas pesquisas? No, profe, pues ya me queda redactar la encuesta, yo creo que de hoy a mañana y ya empezar a decirle pues como al carnicero, a la señora de la tienda, al señor de allí abajo que si me la puede llenar, ir consiguiendo a las personas. Está muy bien, ¿no? Y 10 es un buen número. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, no, muchas gracias a ti, Fabiola. Esa investigación va a quedar más bonita. Gracias. Dale. ¿Alguien más ya terminó Yo, profe, Dale, Marta? Marta y luego Isa.
Bueno, profe, yo creo que mi método va a ser explicativo, profe. ¿Qué dice la muestra? Se realiza una encuesta a 5 negocios en torno al Gran Hotel, donde se evaluó si el toque de queda para contrarrestar el COVID-19 en Pereira les afectó el flujo de caja durante el mes de abril. ¿A quién se le preguntó? Al Gran Hotel, a la Fondita Café Bar, al Spa Boutique de Uñas, a la agencia de viajes Fantasías y principal, Sabor Cafetero, un restaurante. Dentro de las preguntas están al flujo de caja, esa es una. Frente a Perdón, ¿cuál fue la primera pregunta, Marta? No te escuché bien. cómo ha afectado el tema del COVID frente al flujo de caja a los establecimientos que acabo de mencionar. Segunda, frente al paro, ¿cómo ha afectado el movimiento frente a los clientes? Tercera, frente al paro, ¿ha perjudicado en cuanto a los proveedores por las alzas de los insumos? Cuarta, las alzas de los insumos ha incrementado hasta un 200% de alzas. Ese ha sido como el trabajo. Y se determina en qué porcentaje se han visto afectados los 5 negocios en torno al Gran Hotel en el mes de abril y frente a las medidas del COVID, ¿sí? Entonces, Listo, Marta, muy bien. Lo que hay que precisar ahí con las encuestas es que tú estas preguntas las estás haciendo según el flujo de caja, ¿cierto? O sea, sí, tú, o señor, sí, yo sea, estoy enfocada, sí. entonces, pues, ¿cuánto costaba, por ejemplo, el insumo antes y cuánto está costando ahora? Y lo puedes mirar con insumos específicos, de pronto los de mayor volumen de cada negocio, no tienen que ser todos, porque te puedes ir, digamos, se vuelve ya una cosa, una literal, una lista de mercado, sino que coge como los que son principales de cada negocio, o sea, los Por insumos. decir algo, bueno, profe, por decir algo, en el caso mío, el bulto de papa yo lo compraba a 90, ¿sí? Sí. 90.000 pesos. En este momento me han vendido hasta con un 300.000 pesos un bulto de papa, profe, entonces se ha incrementado cosa aterradora. Entonces yo lo podría discriminar, por decir algo, los insumos que más se necesita para el restaurante, lo que es la carne está a 22, 23.000 pesos el kilo, ¿sí? Entonces, tengo que evidenciar lo que principalmente yo consumo, los huevos, un panal de huevos me está costando 15.000 pesos, así, ¿sí me entiende, profe? Sí, no, tal cual. Entre la papa, la carne, los huevos. Exactamente, porque entonces lo que tú haces es cruzar eso, o sea, entre los insumos principales, el precio que tenía antes y el precio que tiene ahora, porque eso es lo que te va a dar las cifras. Y lo mismo con los negocios, como todos los negocios que tú estás entrevistando son de, digamos, como de vocaciones comerciales diferentes, lo que tienes que preguntar es cuáles son los insumos, digamos, que son fundamentales para el negocio y que se han incrementado en caso de que haya sucedido. O, por ejemplo, la agencia de viajes, bueno, que tanto se ha afectado en términos de, pues, que el turismo ya no viene, bueno, o sea, pensar es en función, como hay diversidad de los enfoques comerciales, en cómo desde cada enfoque comercial, con esas preguntas vas a poder garantizar que te den como porcentajes exactos sobre ello. Entonces, Listo. y lo haces es en función del flujo de caja, o sea, porque tú vas a decir, Sí, antes me entraban 100.000 y ahora me entran 500.000, porque es lo que sí, te va a dar la estadística precisa. listo. Listo, no, pero muy bien, Marta. O sea, entonces ya sabes, son 5 locales comerciales, tienes más o menos 5 formatos de preguntas. Las preguntas, entonces, se discrimina sobre esos insumos y sobre esos elementos que tienen los datos exactos. Y ya cuando tengas eso, ponte a hacerlo. Listo, profe, muchas gracias. No, a ti. Ilsa, Listo, profe. dale. Bueno, profe, mi metodología, bueno, yo lo he hecho en la clase pasada, era cualitativa. El Sí. método de investigación que escogí creo que es analítico. La población de la muestra son los docentes y estudiantes de Contaduría Pública de Remington Pereira.
La cantidad, no sé, no sabría decirle cuántos porque tendría que ir a la universidad y preguntar primero allá cuántos estudiantes y docentes hay. Ah, no, pero no te preocupes tanto por eso. O sea, porque tú tienes una población, pero sobre Sí, esa población haces un análisis muestral. ¿Qué significa? Que con, digamos, con una muestra de 50 o 100, bueno, yo creo que con 50 que te respondan, pues ya tú ya tienes un resultado. Porque si esperas hasta que que todos te respondan, pues no vas a claro, terminar la investigación porque se vuelve un problema. Entonces tú la haces en todo el sí. mundo y si te responden más bien, pero tú cuando tengas 50 sobre esos 50 haces análisis. Ay, sí, bueno, las preguntas que tengo, o sea, mi objetivo son hacer 10 preguntas, pero hasta el momento tengo 8, no sé qué más preguntar. Voy a leer las que tengo. Dale, dale. La primera sería, ¿sabe qué es contabilidad? Porque me imagino que algunos de los estudiantes apenas están empezando y de pronto no están seguros de qué es contabilidad. ¿Sí o no? Segunda, ¿qué tanto sabe de contabilidad? Mucho, poco, nada. Tercera, ¿cuál cree que es la principal motivación para estudiar contaduría pública? El gusto por la carrera, influencia de la familia o amigos, expectativas económicas, aún lo desconoce, no tuvo más opción. Cuarta pregunta, ¿está de acuerdo que la educación satisface las necesidades del mercado, sí o no? Quinta, ¿cómo calificaría la educación contable? ¿Deficiente, mala, excelente, regular o bueno? Sexta, ¿para qué cree que sirve un contador público? Para llevar las contabilidades, para dictar clases, para robar, para llevar las cuentas de la empresa, para generar utilidad o rentabilidad. Séptima pregunta, ¿cómo cree usted que la gente del común ve al contador público? ¿Como una persona arrogante y presumida, que no tiene respeto por los demás, que sabe lo que hace, que trabaja con ética y profesionalismo? Octava, ¿cuál sería su recomendación para mejorar la educación contable? Tener profesores profesionales y calificados, mayor contacto con el sector real, dinamizar las prácticas de enseñanza. Hasta ahí voy, profe. No, muy bien. Creo que exceptuando la primera pregunta, me Sí, parece que es como que de pronto la primera pregunta sobra un poco, pues porque pues, todos, independientemente de que estén iniciando o no, pues están estudiando contaduría. Entonces, preguntarles ajá, cómo sabe qué es la contabilidad, creo que no. Si fueras a hacer la entrevista con otras carreras diferentes a la tuya, me parecería válida. Pero como se la vas a hacer bueno, a la gente de tu carrera, pues creo que es como si sobra un poco preguntar ello. sí es Eh, relevante, ya, dime. sí es algo como relevante. Exacto, sí. Pero es por eso. O sea, si lo fueras a hacer a otras personas, o sea, a otras carreras, sería perfecto. Pero como lo enfocaste la entrevista o la encuesta para la gente, para los contadores, ahí sí no aplica. Fíjate que dependes a quién. Ok, Eh, profe, ayúdame con alguna pregunta. claro, claro, ¿Cómo sí. que podría preguntar? Sí, por ejemplo, hay un tema, por ejemplo, de, no sé, podrías preguntar sobre el tema de la responsabilidad social del contador, que es algo que también está muy en debate. Por Sí, ejemplo, si conoce cuál es la responsabilidad social del contador, y puedes hacer como sí o no, o bueno, y sobre eso. Entonces, ¿sabe cuál es la responsabilidad social del contador? Sí o no. Y abajo una. Dentro de las siguientes enunciados, ¿cuál cree que es más importante dentro de la responsabilidad social de la contabilidad? O sea, para que, por ejemplo, para que eso lo mencionen ahí. ok. Muchas gracias, profe. No, no, muchas gracias, Ilsa. Interesante saber qué percepción se tiene de ello. Y entonces la Muchas diseñas. No sé, tú la puedes mandar, digamos, al registro, lo puedo hacer yo también si quieres, para hablar con John Edison, con el coordinador académico, para que nos ayude a mover ello, o con Jessica Barrios, y entonces haces eso, o sea, haces un corte, como las preguntas son cerradas, si las vas a hacer por docs, entre más sí, personas mejor, pero entonces digamos que sacas ese formulario de aquí el viernes,
y de aquí al viernes, de aquí a mañana, de aquí al lunes, martes de la otra semana, y das una semana o das 4 días para que la gente responda. Entonces, los que respondan en 4 días, con eso haces el análisis, esperando que mínimo sean 50 personas. Ok, muchas gracias, Igual, profe. igual pues aquí, por lo menos yo sé que de este grupo varios van a responder y ya van a tener ahí una... Sí, claro que sí, ya los Claro, tengo todos fichados. sí, sí, claro, que es el mínimo grupo que necesito. Pero dale, muchas gracias. ¿Alguien Gracias. más? Yo, profe. Dale, Lorna. Bueno, tengo el formato de preguntas que serían cerradas como signo y opciones múltiples. Esa sería hecha en Google. La población serían 5 comerciantes y el método descriptivo. Estoy entre el descriptivo y el analítico. Me suena más el descriptivo. Y las preguntas. Pues mi objetivo son 10 preguntas, pero hice como 11 preguntas. No te preocupes, ¿no? No, pues la cantidad no es irrelevante. O sea, pueden ser 10, pueden ser 15, depende del tema. Bueno, bueno. El orden aún no lo he organizado, pero tengo, primera, ¿sabes cuáles son tus pasivos, proveedores, préstamos, impuestos, entre otros, con los que debes responder con tus activos? Respuesta sí, no. ¿Conoce los recursos con los que dispone tu empresa? Sí, no, muy poco. Identifica y analiza los ingresos y egresos. Respuesta pues sí, no. ¿Cómo es el sistema de registro de las cuentas? Diario, semanal, otro, nunca. ¿Realiza conciliaciones bancarias? Sí, no, ocasionalmente. ¿Lleva libros de contabilidad? Sí, no. ¿Realiza o ha realizado auditorías alguna vez? Sí y no. ¿Conoce la clasificación de su empresa, grupo 1, grupo 2, grupo 3? ¿Conoce las cuentas contables como activo, pasivo, patrimonio? Y ahí tengo pues la selección múltiple, que las que conoces, ahí, esta sería la selección múltiple. Y está al día con sus productos, sino algunos. Recibe en su establecimiento quejas de sus clientes, sino ocasionalmente. Ya, profe. Muy bien, ¿a cuántas personas vas a hacerle esa entrevista, Lorna? 5. A 5 personas. ¿Ya las tienes Sí, delimitadas? Sí. Ah, bueno, ya las conoces, ya sabes qué es a ellos. sí, profe. Ah, bueno, y se las vas a poder mandar por WhatsApp, o sea, se las puedes mandar por... Sí, sí, por WhatsApp. Bueno, listo. 5. Bueno, está bien. Hay un tema ahí como el ejercicio. No, pues va a esperar a ver que me den todos sus aportes y para cerrarles cuenta. Entonces son 5 personas, método descriptivo, análisis de información, si tienen manejo, conocimientos suficientes de la contabilidad de sus negocios. Eso es lo que estás haciendo. Sí, profe. No, yo creo que por ahí, como los estás enfocando bien, de pronto ampliar un poco más las preguntas, dado que la población es tan pequeña, que solo tiene 5, ampliar un poquito más la encuesta y como la puedes mandar además por Docs. 15, 20 preguntas o más. No, pueden ser 15, no, tampoco más. O sea, con 15, Bueno. 20, que te puedas, o sea, porque como la población es tan pequeña, hay dos elementos. Por ejemplo, Ilsa, que va a tener una entrevista que pueden dar 100, 200, 100, 200 personas responderle, lo que significa que va a tener, digamos, como una población muestral muy amplia, o sea, va a tener un grupo focal amplio, lo que le va a reforzar ese tema, porque entre más personas de contabilidad digan una u otra cosa alrededor de ese, digamos, de esa pregunta que se está haciendo Ilsa, pues digamos, va a tener más mérito. Pero en tu caso, como tú vas a entrevistar solo a 5 personas, no está mal, pero entonces, entre más puedas como profundizar y conocer los elementos que te permitan arrojar como una lectura muy completa de qué tan bien o mal maneja la contabilidad, pues también te va a permitir hacer como un grupo pequeño, digamos, como una entrevista muy amplia que te permita tener como el marco general muy completo sobre eso.
Pero es una recomendación, ya tú miras eso. También en el trabajo de campo a veces uno se da cuenta que de pronto me faltó una pregunta o esta sobra. Solo estoy, digamos, dando recomendaciones. De todas maneras, lo que quiero ver es cómo se van construyendo las investigaciones de cada uno de ustedes. Igual, muy bien, muchas gracias, Lota. ¿Alguien más? Yo, profe. Dale, Yuri. Profe, pues inicialmente quería comentarle de que busqué ayuda con un profesor de la universidad y me dijo, pues para lo del muestreo, me dijo Sí, que me recomendaba mejor que cambiara la pregunta. Entonces yo sí. volví a hacer todo el procedimiento y la pregunta es, ¿cuál es el impacto del COVID-19 en los ingresos de las tiendas de barrio de Santa Rosa de Cabal? Ah, muy bien. Entonces, ¿le digo de una de los objetivos, profe, o Dale, dale, necesito? no, dale, ya que lo cambiaste, cuenta todo para que todos nos vayamos haciendo un panorama de las investigaciones. Hay un tema que me parece importante en esto colectivo, y es que todos estamos viendo cómo van avanzando las investigaciones de cada uno de nosotros, y eso también nos va dando ideas para los procesos nuestros. Entonces, me parece que es muy importante hacer este ejercicio colectivo para ir mirando como el proceso que es lo que estamos construyendo acá. Entonces, dale, Yuri. Listo, profe, el objetivo general. Analizar el impacto que ha generado el COVID-19 en los ingresos de las tiendas de barrio de Santa Rosa de Cabal. Objetivos específicos. Interpretar el aumento o disminución que ha generado el COVID-19 en los ingresos de las tiendas de barrio de Santa Rosa de Cabal. El otro es identificar el impacto positivo o negativo que ha generado el COVID-19 en los ingresos de las tiendas de barrio de Santa Rosa de Cabal. Tiempo limitante, pues son 15 días. El lugar de investigación en Santa Rosa de Cabal. Eh, ya con lo que vimos entonces hoy en la clase, Sí. el método de microinvestigación, esta investigación se basará, pues para mí, profe, no sé si estará bien o estará mal. Esta investigación se hará por medio del método etnográfico, porque más que ir a hacer una encuesta a cada tienda, es ir a conocer un poco más acerca de la vida de quien la está resolviendo, es decir, del propietario, y de saber un poco de cómo ha sido su diario vivir desde el inicio de la pandemia. No, muy bien, Yuri, perfecto. O sea, eso es. La población de muestra está dirigido a las tiendas de barrio de Santa Rosa de Cabal. La muestra sería 10 tiendas de barrio de Santa Rosa de Cabal. Muy bien. ¿Ya sabes cuáles? Sí, profe. En la Vale. encuesta le voy a decir las preguntas. La primera, ¿cómo ha sido el comportamiento de sus ingresos en el tiempo de COVID-19? ¿Ha aumentado? ¿Ha disminuido? ¿Es igual? Segunda, ¿cómo ha sido el abastecimiento por parte de sus proveedores para satisfacer las necesidades de sus clientes? Buena, mala, regular. Tercera, ¿crees que sus ingresos han aumentado dado a la implementación de productos de aseo para combatir el COVID-19? Sí, no, las ventas son iguales. Cuarta, desde el inicio de la pandemia se ha llegado a ver en crisis económica. Sí, no, tal vez. Quinta, ¿crees que la llegada de nuevos competidores al barrio ha afectado el funcionamiento de su tienda? Un poco, bastante, todos vendemos por igual. ¿Has implementado estrategias que traigan cada vez más a sus clientes en este tiempo de COVID-19? Sí, no, en algunas ocasiones. Séptima, ¿ha requerido préstamos bancarios o informales en este tiempo para solventar su negocio? Sí, no, en algunas ocasiones. Octava, ¿se ha visto afectado por el alza de algunos productos de la canasta familiar en este tiempo de pandemia? Sí, no, casi siempre. ¿Ha implementado nuevos productos en su tienda a raíz de la pandemia para generar más ingresos? Sí, no, en algunas ocasiones. 10. ¿Crees que la pandemia se ha convertido en un obstáculo para el crecimiento económico de su negocio? Sí, no, en algunas ocasiones. Listo, profe. Listo, Yuri. Hay que mirar algunas preguntas que de pronto las podrías como unir, pero en general la encuesta está muy bien. Eh, pues te pondría te agregaría una pregunta y es el sentido, y sería una en la que le preguntes, por ejemplo, a los de las tiendas, si piensa que en caso de seguir en esta situación, se puede mantener su negocio o es posible que cierre. Porque también hay que mirar que hay negocios que se han mantenido, pero que dicen, no, si yo sigo así, en 6 meses voy a tener que cerrar. Entonces, bueno, creo que eso también podría generar una cierta proyección, saber eso. Listo, profe. Como una última y de cierre, o sea, como que hay riesgo de que su negocio cierre a futuro, por ejemplo, o algo así. Listo, profe. Está bien. Y como
como tú estás haciendo el análisis de Santa Rosa, o sea, como tu tema, en tu tema y tu pregunta está en Santa Rosa, te recomiendo que los lugares, que los 5 o 10 lugares que me dijiste, perdón, los, los 10 negocios, no lo hagas en el mismo sector, sino que puedas abordar como diferentes espacios. ¿Por qué? Porque si tú lo haces, por ejemplo, en la zona comercial de Santa Rosa, pues puede que el impacto que se tenga ahí no lo es tanto como si lo haces más hacia la ruta, hacia los termales, no sé, hacia La Leona, o si lo haces en la zona ya periférica. Entonces trata de que la población muestral, bueno, dos opciones. Si lo vas a hacer en toda la misma población, cierra la pregunta y no dices en todo Santa Rosa, sino que dices en tal barrio o en tal zona de Santa Rosa, para que quede delimitado ello. Si no, si esa es una opción, o si no, entonces hazlo, si quieres que quede como el ejercicio de Santa Rosa, haz las preguntas en diferentes zonas de la ciudad para que haga para que se haga una referencia, digamos, geográfica un poco más amplia. Listo, profe. Sí, no, yo sí tengo en cuenta, profe, pero la idea sería ir más o menos como a por lo menos una tienda por barrio. Eso está muy bien, está muy bien, está muy bien. Entonces eso ya ahí sí te puede generar una muestra. Y no puede ser por barrio, pero sí, por ejemplo, una a la oeste, una al norte, una al sur, pues por lo menos que sean en lugares claves que te permita ser, digamos, como un barrio geográfico general. Porque es un muestreo, o sea, tú estás haciendo un muestreo, entonces de todas maneras tú ahí no, uno nunca dice que una investigación está haciendo la verdad, te está haciendo un muestreo, pero hacerlo así sí te permite, digamos, dar. Imagínate cuando tú ya estés en la investigación, entonces decir, para esta investigación se analizaron 10 tiendas, una en cada... dale, Yuri. No, profe, tranquilo, sí. Ah, no, no, dale. Entonces analicé 10 tiendas, una en el lado occidental, otra en la zona sur, otra en la zona norte, otra en la zona noroccidental, nororiental, incluso poner, eso se lo recomiendo también a todos en la investigación, que es algo muy bonito, y es que uno puede poner un mapa, o sea, en la parte de la investigación, porque ya eso lo vamos a ver ya la próxima semana, que es en el marco teórico. Entonces, ¿yo qué hago? Pongo un mapa, por ejemplo, en tu caso de Santa Rosa, y los puntos donde están las tiendas que entrevistaste. Y eso cuando yo veo la investigación y veo el mapa, estoy viendo, me permite ver que no es un solo espacio el que se está mirando, sino que se está haciendo, digamos, una zona que, que, que es, digamos, trata de ser como muy global. Por ejemplo, para ti, para Lorna, para Marta, que tienen, digamos, investigaciones en poblaciones específicas. Porque entonces cuando uno hace la investigación y ve el mapa, sabe permite georreferenciar en qué partes que se está desarrollando la investigación. Eso también da, digamos, como ciertos insumos. Entonces, bueno, pero no, muy bien por cómo está como constituido todo. Listo, Ah, profe. dale. ¿Alguien más? Profe, profe, ¿le puedo Me hacer dice, una pregunta? claro. Tengo una duda. En la encuesta que yo estoy realizando, ¿es bueno que especifique si es estudiante o docente o no hay necesidad? No, yo creo que no hay necesidad, pues, porque tú pones, digamos que en la encuesta está dirigida a estudiantes y docentes de la Universidad Remington. Creo que no tiene como tanto cambio en la percepción. Igual, como la mayoría de los que van a responder es estudiantes, no creo que sea tan complicado eso. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Ahora, si lo quieres poner, pues vale, o sea, no está de mal. Pero que... Ah, no, no me confunda, dejémoslo así. Dale, no te estoy confundiendo, es opcional. O sea, porque es que esos son datos, ¿sí? Son datos que tú puedes poner luego en variable, pero entonces ya Ajá. tú también tienes que cruzar, por ejemplo, si la percepción de los docentes es diferente a la de los estudiantes, entonces tendrías que poner eso también en cifras. Es decir, por ejemplo, los docentes tienen mayor claridad, se supone, lo más lógico, tienen mayor claridad alrededor de la responsabilidad social de la contabilidad, mientras que los estudiantes no, por ejemplo. No, me tocaría analizar más. Mejor dejémoslo así. Exacto, sí, sí ves, pero mira que una variable tan pequeña como esa te puede ampliar, te puede duplicar la investigación. Ajá, bueno, gracias. Sí, dale, no, bien, está muy bien. ¿Alguien más? Andrés, Profe, ¿qué más? dale, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, profe. No, pero mira que todavía no tengo bien organizadito todo, profe. No, Pues, pero dale. pues vea. En el método de microinvestigación,
tenía pensado hacer pues lo del mismo tema que efectos trajo el paro para los comerciantes de Risaralda. Sí, Una población de 20 comerciantes de todo el departamento y formato de respuestas múltiples como preguntas. ya. Y las preguntas, profe, todavía no las tengo todavía definidas. Dale, pero trata de tenerlas porque para la próxima sesión ya vamos a estar con marco teórico. Sí, Entonces, y ya creo que para la próxima sesión deberían estar aplicando las encuestas para ir como sacando datos y sobre esos datos ir construyendo como marco teórico. listo, profe. No, Ya no, no. igual, Dime. ya le sigo trabajando de todas maneras. Listo, dale, dale, no hay problema. Cualquier cosa me dices. Listo, profe. Porque, qué es lo que sigue aquí? Entonces, miren, ya tenemos todo casi todos como el formato de la encuesta y hay algo que me parece muy interesante y es que muchos tienen temas muy similares, pero poblaciones muestrales distintas. Y eso nos va a poder permitir hacer contrastes. Por ejemplo, los que están analizando todo el tema de lo del impacto del COVID en lo comercial, miren que están hablando unos en Santa Rosa, unos están hablando en el centro de Pereira, y eso nos permitirá mirar si hay coherencia entre los resultados de las investigaciones. No estoy diciendo que una va a ser mejor que otra, sino que es como, sería chévere ver si, por ejemplo, la afectación por el COVID es igual en todas partes. Y como tenemos dos investigaciones similares, podemos usar esos resultados para contrastarlos. Entonces, miren cómo se está volviendo este ejercicio algo como muy chévere al mirar en eso. El tema de cómo vamos como ir construyendo eso. Pero entonces hay cosas de las categorías que es lo que vamos a trabajar, pues les voy contando. Por ejemplo, cuando ustedes usan el término de crisis económica, pues ese concepto eso es una categoría y eso hay que conceptualizarlo desde alguna fuente y esa fuente tiene que ser de cierta autoridad. ¿Sí? Lo que decía Jorge, por ejemplo, el tema de la evasión fiscal. Bueno, ¿desde dónde estoy hablando en ese concepto de evasión fiscal? Desde las normas locales, desde las normas internacionales, porque todos los conceptos que yo uso en la investigación deben tener un sustento teórico, ¿sí? Lo mismo Ilsa está trabajando el tema, digamos, de la contabilidad pública. Entonces, desde qué autores tú estás usando de referencia, por ejemplo, para definir cuál es la contabilidad, cuál es la responsabilidad social del contador, todo lo que nosotros trabajemos en datos y en estadísticas, lo tenemos que convertir también en un corpus teórico, no muy amplio, no se preocupen, pues no van a tener que leer 10 libros, no, pues podemos leer algunos textos sobre no todo, o bueno, como es contabilidad, pues usar sobre todo lo que ya hemos ido trabajando a lo largo de la carrera, que de pronto me imagino que ya hay autores o teóricos que les han gustado, con los que pueden basarse sobre todo para ello, pero sí hay algunas categorías, como estamos trabajando muy lo social, que sí tenemos que precisar. Entonces, si hablamos de crisis, si hablamos de pobreza, si hablamos de COVID, eso hay que sí o sí aterrizarlo a ciertas, a darle como una precisión. Entonces, si hablamos de pobreza, bueno, pobreza desde quién, ¿sí? ¿Cuál es esa categoría que estoy usando? Porque para algunos la pobreza no necesariamente está centrada por lo económico. Entonces, la idea es como mirar eso, pero eso ya lo vamos a trabajar como con más detalle en la próxima sesión. ¿Qué les recomiendo ahora? Vayan, terminen de pulir bien las preguntas. De pronto, si tienen alguien de confianza que no sea de la población muestral, háganle la entrevista y miren si funciona, que de pronto les pueda dar como tips. Ya cuando uno hace la entrevista en caliente, es que se da cuenta, ay, de pronto redirigir estas dos se parecen mucho, o sea, estas dos las puedo unir, tal vez me falta esto. Eso les recomiendo que hagan ese ejercicio. Y cuando hagan ese ejercicio con alguien, y miren eso y las pulan, vayan de una vez a hacer ya la parte como de encuestas para ir adelantando eso. Ya estamos como sobre la semana 5 y no es solo coger los datos, sino volver eso variables y eso pues nos requiere por lo menos una semanita de trabajo, sabiendo pues el tema de los tiempos. Y lo otro es, no sé si ya se los he dicho muchas veces, es no teman equivocarse, o sea, no se preocupen si la investigación falla, ¿por qué? Porque este espacio es para eso, este espacio es para aprender. Entonces, no, profe, no sé qué me pasó y en la entrevista o en las encuestas se me olvidó poner este punto y con este punto pues en la semana 8 vamos a ver, tal vez no tengo un análisis lo suficientemente válido como para responder lo que estaba preguntando. No voy a calificar eso, o sea, no les voy a calificar según si les va bien o mal en el proceso, en la investigación,
sino que lo que estoy calificando es el proceso que estamos llevando. Entonces, si nos equivocamos al final y fracasamos en la investigación, no hay problema. Digamos que la idea es esa. La idea es, digamos, como ir tomando esos tips para que cuando estemos en nuestra investigación real, la que estamos trabajando, pues ya estos aprendizajes me sirvan para poder, eh, para poder tener todo muy depurado cuando esté con mi proceso de investigación real, ¿sí? Es la frase esa que siempre uso de Sabater, que me parece muy bella, que dice que en el riesgo nunca hay fracaso. O sea, ¿qué significa? Que pues el solo hecho de arriesgarse ya está bien, ya es válido, ya eso es una victoria, arriesgarse. Entonces, este espacio es para ello, entonces no se preocupen tanto por eso, sean rigurosos como lo han estado haciendo, que me parece que han sido como muy juiciosos con cómo están definiendo los temas, concentrar cuál es el tipo de investigación, concentrar la población, hagan la encuesta con mucho rigor, con toda la seriedad que requiere. O sea, estamos haciendo una investigación, una microinvestigación, pero es un ejercicio real, digamos. Pero no temamos pues que de pronto por alguna cosa la investigación no se desarrolle bien, porque de eso también vamos a aprender y lo que estoy mirando es más bien ese proceso que estamos haciendo. Entonces, no, nada, son las 10:32. Voy a detener ya como la grabación. Ya ahorita, antes del mediodía, les subo las diapositivas. Quiero ponerle un par de mapas conceptuales más como para que les quede más completa la información. Por ahí tengo otro texto sobre metodología de la investigación para que vayan teniendo pues también como corpus teórico y les voy a estar subiendo como ello. Eh, no, nada, pues muchas gracias como por el espacio de hoy. Estoy muy interesado, realmente muy interesado en las investigaciones que están generando. O sea, espero muchísimo de ese ejercicio. Entonces, nada, sigan así y nos vemos de hoy en 8 días. Muchas gracias por acompañarme esta jornada. Listo, profe, gracias a usted. Gracias, profe. Feliz día.